Bueno, os cuento un poquito lo que es la historia de Namibia y estas cosas, ¿vale? Y que viene a ser toda la historia de África y tal. Bueno, Namibia como tal no existía hasta el año 90 y algo. Es decir, era... Y si vas por allí, además, es que lo entiendes perfectamente, ¿no? Son unas llanuras vastísimas, es desierto, sabana, que están pues muy poco pobladas, ¿no? Hay muchas carreteras o caminos en los que no pasa ni un solo coche al día y las más transitadas pasan 10 a la hora. O sea, ¿no? Te cruzas con realmente poca gente, ¿no? Con muy poca gente, es decir, sitios que no están nada densamente poblados. Bueno, hubo una época, hace como 300 años, en la que europeos pues iban allí a hacer fortuna, ¿no? Entonces cogían un trozo de tierra que no era de nadie, pero es que no era de nadie además porque no había un estado como tal. O sea, los estados-nación es una cosa relativamente reciente y tampoco había un sistema administrativo que pudiera decir quién podía coger un trozo de tierra y quién no. Entonces llegaban allí, vallaban su parcela y hacían ganado, alimentaban el ganado, lo pastoreaban y este tipo de cosas. Rollo la conquista del oeste, que todos no pues recordamos, pero en África y un poquito antes. Habitualmente, pues como es una zona muy seca, bueno, salvo en temporada de lluvias, que entonces aquello es la hostia. Pero la gente pues se ponía al lado de una fuente, ¿no? Donde había una fuente de agua dulce, pues llegaba el colono y hacía aquello y tal. ¡Son hombres! ¡Tienen nombre y son hombres! Casigranaina se ha tirado el rollo con Emlor93 y le ha regalado una sub. Gracias. Muchas gracias, Casigranaina, por regalar esa sub y muchísimas gracias además por regalársela a Lore, que os pide a todos que le deis todo el cariño del mundo, porque es una persona excepcional. Y es de las mejores personas que he conocido en mi vida. En fin, como su madre. O sea, son las dos absolutamente excepcionales. Bueno, lo que estaba diciendo, entonces la gente llegaba donde había una fuente, pues se quedaba por allí y a funcionar, ¿no? Y a vivir. Bien, luego llega Alemania con su historia. Estos sobre todo eran holandeses, belgas, algún inglés y tal. Bien, luego llega Alemania, que con la Primera Guerra Mundial pues la lía, ¿no? Y invade una parte de África y tal, y entre otros esta. Y además lo invade pues como hace Alemania las cosas, es decir, mal, ¿vale? Aplastando a las poblaciones locales y tal. Bueno, antes de eso pues había diferentes etnias, diferentes tribus que no sé si se van bien o mal entre ellas, habría que investigar algo más, pero bueno, que me imagino que tenían lo suyo, pero llegan ellos y tal. Alemania pierde la Primera Guerra Mundial. A todo esto estamos con que ya hay colonos allí, ¿vale? Que hay gente que tiene tierras y este tipo de cosas. Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y se crea la Sociedad de Naciones, que fue el antecedente de la ONU, ¿no? Se dice que fue un invento masónico, que la mayoría de los que estaban allí eran... Pero bueno, funcionaba, y funcionaba para eso, para la resolución pacífica de conflictos. Y la Sociedad de Naciones le encomienda la gestión de esa parte del territorio, que no tenía nombre, de acuerdo, ahora le llaman Namibia porque viene del desierto del Namib, ¿vale? Pero bueno, no tenía nombre. Esa parte del territorio se le encomienda... ¡Son hombres! ¡Tienen nombre y son hombres! Calamarcop es el nuevo ventrículo de la leurocracia. Gracias por la sub. Una suscripción más para monetizar el odio. Welcome to Spain. Muchísimas gracias, Calamarcop. Muchas gracias. Como decía, la Sociedad de Naciones le encomienda la gestión de ese territorio al único estado que había en la zona, que no era un estado fallido, que era Sudáfrica. Y entonces, pues bueno, pues formó parte de Sudáfrica. No es que Sudáfrica invadiera Namibia, porque Namibia no existía. Después, pues nada, se queda Sudáfrica con esa parte del territorio. ¿Qué pasa con Sudáfrica? Pues que estaba el señor Leclerc, que estaba el apartheid y esta historia, ¿no? Y empieza a surgir una guerrilla que venía de Angola, creo,
el SWAPO, que es un movimiento revolucionario, guerrillero, marxista-leninista, empieza a hacer la guerrilla, empieza a hacer, bueno, lo que se puede denominar terrorismo contra el Estado de Sudáfrica. Hasta que, bueno, pues hay resoluciones de la ONU, la de Dios y tal, y se le concede la independencia a Namibia. Y se independiza. Ellos hablan de dos épocas coloniales. La primera, la época colonial alemana y luego inglesa. Y la segunda, la época colonial sudafricana. Ellos hablan así. No es, a mí no me parece adecuado, pero ellos hablan así. Bueno, hay una guerra de independencia. No una guerra, hay una guerrilla que es la SWAPO, el SWAPO, que es un movimiento revolucionario marxista-leninista y tal, y consiguen la independencia. Desde aquel momento, teóricamente, hay elecciones libres. Digo teóricamente porque es un país en el que el SWAPO lleva gobernando desde la independencia y saca votaciones del 75% de los votos. Yo tiendo a no creerme esas cosas. Además de que la inmensa mayoría de la población no vota, porque la inmensa mayoría de la población son rurales y estas cosas y tal, en fin. Pero así va. Así va. Bien, y ahora se encuentran con un problema que es el mismo problema que se encuentra Sudáfrica, ¿no? Y es que quieren expulsar a los colonos, a los que ellos llaman invasores y este tipo de cosas. Y además no quieren pagar sus tierras. Ellos dicen que la tierra es de los namibios y que ellos son invasores y tal. Bueno, a mí eso me parece una suerte de racismo inverso. Por una razón. Si llegó un tío a Namibia en el año 1800, se asentó allí, se hizo con una tierra, la cultivó, la cuidó, llevó ganado, hizo tal. Allí luego nació su hijo, luego nació su nieto y luego nació su bisnieto. Que tú le digas, no, es que tú eres un invasor y tienes que dejar estas tierras a un tío que nació en esas tierras, que su padre nació en esas tierras y que su abuelo nació en esas tierras, pues entonces parece que los hijos heredan los pecados de los padres y que lo que a ti te molesta es que no sean del origen étnico que tú eres, ¿no? Porque estaríamos hablando de que un tío que ha nacido en Namibia, que tiene una propiedad en Namibia y qué tal, pues no hay que echarlo de allí porque es blanco. Y porque es de ascendencia holandesa, o porque habla alemán, o porque es de ascendencia inglesa, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está sucediendo ahora en Namibia y en otras partes. Pasó en Zimbabue, en la antigua Rodesia. En Zimbabue, cuando se acabó el apartheid, lo que hicieron fue pasar por el cuchillo a todos los colonos y a todos los granjeros. Pasó que Zimbabue pasó de ser un país en el que todo el mundo comía y de hecho que se exportaba comida a tener grandes hambrunas en el día de hoy. Sudáfrica va por el camino. Sudáfrica ha pasado de ser la economía puntera del sur de África ahora a tener... Bueno, de hecho cuando nosotros pasamos por allí, por Sudáfrica, estaba viendo una manifestación delante del Parlamento que lo que gritaban era "Kill the boers, kill the farmer". Es decir, matad a los boes, matad a los granjeros. Lo tienen complicado. Lo tienen muy complicado. Entonces, bueno, pues así va, ¿no? Así va. Hoy es un territorio medianamente en paz. O sea, no medianamente en paz, absolutamente en paz. Con un partido que ha dejado un poco aparcado el marxismo-leninismo radical y tal, si bien... bueno, pues, en fin, quien paga impuestos, que son muy poca gente, paga unos impuestos muy altos, hay esa redistribución y tal, y el Estado pues funciona más o menos bien de cara al turismo y poco más. Funciona, que además es que allí no hay muy pocos hoteles, y solo en la capital, en Windhoek, que me enteré cuando llegué allí, de que porque yo le llamaba Windhoek, ¿no? Pero bueno, se llama Windhoek. Bien, hay muy pocos hoteles y todos allí. Lo que hay son lodges, ¿no? Que son pues
son como urbanizaciones con casitas individuales donde están alojados los vecinos, habitualmente con mucho terreno y con animales. Por ejemplo, en el último en el que estuvimos nosotros, allí en el terreno había jirafas, había springboks, que son las gacelas saltarinas. Son unos animales chulísimos. Que por cierto, si algunos os acordáis de la película esta de Mandela, que hablaban del mundial de rugby y tal, les llamaban los Springboks, ¿no? a la selección de rugby, y yo no sabía por qué. Bueno, pues Springbok es gacela saltarina y es el animal oficial de Sudáfrica. El de Namibia es el onix. Bueno, el oryx. Bueno, eso. Los lodges pues tienen habitualmente Springboks, oryx, jirafas, cebras y todas estas cosas. Lo que no suelen tener son depredadores naturales. Entonces, claro, la pregunta, ¿y cómo se controla la población? Pues dando de cenar a los invitados. Con lo cual, allí... ¡Son hombres! ¡Tienen nombre y son hombres! Vic Moreno 5 es el nuevo ventrículo de la leurocracia. Gracias por la sub. Ya era hora, Briboncete. Muchas gracias, Vic Moreno. Os echaba de menos, ¿eh? No, os echaba de menos, te aseguro. Eso, que nos los comemos. Que además allí todas las noches, y todas las tal. Era o oryx, o filete de oryx, o de gacela, o cebra, o no sé qué. Un día nos pusieron cordero. Ah, y pollo. Pero el pollo que te ponen allí son unas gallinas. No son como las que hay aquí. Hay dos cosas que estestán buenísimas en Namibia, que son los calamares y el pollo. Están absolutamente espectaculares. Y bueno, bien, nada, eso, que lo pasamos en ese sentido muy bien. El suapo. Bueno, a mí me hace mucha gracia. Es que os quiero enseñar unas fotos de... Os voy a enseñar, ¿vale? Las fotos que hice y tal. Si os aburro, me lo decís. ¿Vale? Bueno, pues esta es la capital. La primera foto aquí abajo a la derecha es el Tribunal Supremo, que como lo teníamos enfrente del hotel y me hacía gracia, pues le saqué una foto. Esta es una iglesia cristiana que es teóricamente la más importante de toda Namibia. Bueno, pues tampoco es que sea muy grande. Y esto que veis aquí es el Parlamento. Es el Parlamento de Namibia, heredado de la época colonial y tal. Me hace gracia porque el Parlamento es esto, ¿vale? Pero, bueno, ahora os enseño más cosas. Esto es desde arriba y tal. A ver. El Parlamento es esto, pero la sede del partido del gobierno, que es el SWAPO, es esta. Es decir, y están en obras y tal. Y si os fijáis por aquí, tiene perforado el techo para que se vea la sombra de SWAPO en el suelo. Por tanto, sí, probablemente es un régimen democrático, no digo que no, pero bueno, un régimen democrático de casi partido único. Acaban de meter en la cárcel hace no mucho al ministro de Pesca porque bueno, estaba pues haciendo las cosas que hacen los ministros en el tercer mundo y tal. Y con la mala suerte que le grabaron en vídeo a la CNN recibiendo dólares a de Dios y tal. El tío está en la cárcel a la espera de juicio. Pero bueno, es que ya era absolutamente... Le pillan pescando además, efectivamente, Guilhem. Bueno, esto es lo que hay. Aquí este es un tío que es el libertador de no sé qué y tal. Bueno, ahí me hice unas fotitos. Y el Museo Nacional de Namibia, como veréis, no tiene más que revolucionarios y tal, ¿no? Los primeros revolucionarios, no sé qué. Eso. Pone bastante mal, pues claro, a Sudáfrica, no sé qué. En fin, es todo muy, ¿no? Muy gore y estas cosas. Bueno, pues este es el Museo Nacional. La resistencia temprana contra el colonialismo, en la intensificación de la lucha armada, no sé qué. Aquí
Hay una foto con Fidel Castro, porque si hay algo mucho, es que, en fin, hay mucha oda al comunismo, ¿no? Y, curiosamente, en un museo nacional público que cuenta la historia de Namibia, pues tiene un panel importante con las actividades del SWAPO en el exilio, lo cual pues te da que pensar que muy imparcial no es esto, ¿no? Bueno, uniformes y tal de las Naciones Unidas, y como veis, pues este es el museo. No tienen nada, porque son todo fotografías y tal. En la última planta del museo hay una cafetería y hay un mirador, pues desde el que se pueden sacar fotos tan chulas como estas, ¿no? Esta es la iglesia de la que habíamos hablado antes. Esto es la capital. Esta es la zona bonita de la capital. Este es el Parlamento que os había dicho antes. Y, en fin, un edificio colonial bastante antiguo y estas cosas.